Buenas noches. Estamos en un nuevo video de Ciencia Espantarrocas. En este caso, vamos a compartir lo que es un simulador en Excel. Este, Prácticamente es un simulador que calcula condiciones de trabajo en lo que es un intercambiador de calor a la salida y también em, el número de etapas en una torre de destilación fraccionada y la etapa de alimentación con sus respectivas coordenadas, su balance de materia, costo energético y costo de materias primas. También en el intercambiador de calor em, te da la temperatura de salida, el vapor o el flujo de agua necesario para llevar la temperatura desde la entrada hasta la salida al punto que se quiere, entre otras cosillas. Y pues lo subo porque no sé, a alguien le puede ser útil una chingadera. Yo sé que es algo complicado, por ejemplo, en el tema de torres de destilación, sobre todo en el caso del McKay-Tech. No hablemos en este caso de Poncho Savaris o el FUG. El estar graficando manualmente las etapas dentro del diagrama de equilibrio. Pero bueno, pues vamos a ver cómo funciona esta chingadera. En este caso, pues tenemos aquí lo que es la barra desplegable de opciones a las que podemos acceder. Por ejemplo, esta es la sección de inicio donde se tienen que llenar ciertas condiciones. Por ejemplo, en este caso las especies, es una mezcla binaria, en este caso la que se destila. Y cosas, por ejemplo, bueno, en el sector del intercambiador de calor, también el caudal másico. Ahora vamos a empezar escribiendo aquí. Pues en esta sección se puede utilizar o se puede acceder esta lista desplegable para acceder a la base de datos de las especies que tenemos por el momento. En este caso, pues como lo dice aquí, tiene que estar la fracción, bueno, la especie más volátil. Y en este caso, pues si yo le llegara a poner cloroformo y ácido acético, pues es válido. O sea, te dice que la mezcla es válida porque su punto de ebullición es inferior al del ácido acético. Y disculpen que tenga aquí, bueno, esta es la versión de boceto. Esto es prácticamente algo que no entregué, simplemente se quedó ahí como un respaldo y por eso es que tiene esa falta. Pero bueno, es cuestión de solamente corregir yo ortográficamente y pues ya, pero pues para fines prácticos yo no voy a hacerlo en este momento. Eh, pero si llegara a darse el caso de que yo seleccionar en este caso, vamos a decir que algo que tenga un punto de ebullición muy alto, por ejemplo, el indicol. Y si nos damos cuenta, ahora nos dice que la mezcla no es válida y eso es porque el punto de ebullición y la volatilidad en general del etilenglicol es mucho más elevado que lo que es del ácido acético. Entonces, obviamente, no se cumpliría la regla en el equilibrio líquido-vapor. Si nosotros nos fuéramos hasta el final de las condiciones, nos diría que las etapas no son determinables. Y eso es porque si nosotros nos fuéramos al modo de destilación, nos daríamos cuenta que su volatilidad es muy pequeña porque no es una mezcla factible y nos daría un gráfico como este. O sea, está fuera del rango. Pero vamos a ir tocando entonces todavía el tema de las cosas que pueden ser válidas. En este caso, pues nosotros vamos a optar por una mezcla que sí es viable. Podría ser entonces benceno. En automático se cambia. Esto es un formato condicional que está anclado a un sí. Pero bueno. En esta sección podemos poner lo que es el caudal máximo. Al final de cuentas, en lo que es la hoja de resultados, nos va a dar, por ejemplo, el destilado en kilogramos, los fondos en kilogramos, y también nos va a dar en kilomol por segundo, ya sea en la parte de arriba y en la parte de abajo. Entonces nosotros aquí hacemos predeterminamos. Por ejemplo, en este caso yo podría poner, quiero 300 kilogramos por hora. En este caso vamos a poner por hora. Entonces cosa que falta modificar. Y tenemos, por ejemplo, la concentración de la especie uno que es obviamente la más volátil, el 60%. Le podemos cambiar. Por ejemplo, yo quisiera que fuera 45, pues en automático cambia. Lo tenemos ahí también en fracción modal. Ahora vamos con los datos del intercambio de calor.
En este caso, uno tiene que saber qué es lo que está metiendo. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero destilar por medio de etapas al componente más volátil, pues obviamente tengo que acercarlo por medio del intercambiador de calor a su punto de ebullición a la hora de entrar a la torre. ¿Y eso como por qué? Pues al momento de que al momento de que la mezcla entre a lo que es la torre, necesito que esté lo más cercano a lo que es su temperatura de ebullición, en un líquido saturado, por así decirlo. Eso para reducir el costo energético de la torre y pues gastar menos dinero. Entonces, la temperatura de salida de la alimentación, pues vamos a dejarla en 80. Podemos poner que también es 81. O... sí, 81 en este caso, pues ya casi que, bueno, ya estaría empezando a ebullir una parte. Eh, tenemos que vamos a calentar en este caso con agua. Vamos a calentar con agua a 100 grados Celsius. Puedes elegir ya sea para enfriar o para calentar en esta sección de lista desplegable. Y pues aquí toda la conversión es que es en Kelvin. Digo, hay personas que les gustan más los Celsius, hay gente que le gustan más lo que son los Kelvin. En este caso también vamos a utilizar el coeficiente de transferencia de calor. Bueno, el U. Podemos elegir esta gama de opciones seleccionables que son parámetros ya definidos, porque para sacar el U necesitas parámetros como el NUS, el PRAM y ese tipo de cuestiones para el área de contacto, por así decirlo. Nosotros vamos a dejar 380. Cabe recalcar que eso ya está predeterminado en la base de datos, o sea, cada uno de estos está bien documentado en la base de datos. Podemos decir que son 400 igual. Y pues sí, vamos a elegir la calidad de alimentación. En dado caso de que no la tuviéramos, por ejemplo, pues tendríamos que ir a interpretarlo directamente a lo que es el módulo de destilación. En este caso, vamos al proceso general y aquí está cómo se llama, pues prácticamente lo que está detrás de la hoja de datos de la selección, todo está interconectado, por así decirlo. Y aquí está el diagrama de equilibrio líquido-vapor de lo que es esta mezcla binaria. En este caso, tenemos estas opciones. Si Q, que es la calidad de alimentación, es mayor a 1, es un líquido enfriado. Es un líquido que se encuentra a una temperatura inferior a su temperatura de ebullición, es decir, que no está ebulliendo ninguno de los dos componentes. En este caso no es nuestro caso, porque ya saliendo del intercambiador de calor ya tenemos una temperatura superior incluso al punto de ebullición. Es decir, que no es el caso. Después tenemos que Q es igual a cero, es un líquido saturado. Es un líquido que se encuentra en un equilibrio con su vapor a una temperatura y presión determinadas. Es decir, que esta temperatura de ebullición corresponde a la presión. Podría ser este caso igual. Si tenemos que este, Q es menor a 1, pero es mayor a cero, es una mezcla saturada. Es una mezcla de líquido-vapor que se encuentra en equilibrio a una temperatura y presión determinadas. Tanto el líquido como el vapor están saturados. Yo me iría más por este caso, que es Q igual a cero. Entonces, pues podemos utilizar esa opción. Entonces vamos a inicio y podemos decir, si uno lo está interpretando bien, pues decimos que es igual a cero. La relación de reflujo es la relación a la que está trabajando de más, o sea, prácticamente si tú le pusieras 1 a 1, le estás forzando la torre y no podría funcionar. Es como que una condición mínima. Pero si lo pones a 1.20, 1.30, significa que está trabajando al 30% más de lo que es predeterminado o mínimo en la torre. En este caso, a reflujos altos, las torres de destilación funcionan muy bien. Uno podría dejarlo en 3.5, pero podrías bajar a 1.30. Más sin en cambio, si nosotros utilizamos un reflujo muy bajo, las etapas se van a hacer demasiadas. Incluso podría decir etapas infinitas o etapas indeterminadas. Entonces es bueno en este caso trabajar con un reflujo un poco alto. No estoy hablando de que llegue a 6 o 7, pero 3.5, 2.7 es algo que funciona bastante bien. Luego tenemos la calidad de destilado, que es prácticamente lo que queremos que salga del producto más volátil en el cabezal de la torre. En este caso, pues lo máximo que se podría destilar en teoría es 0.95. No hay cosas que se puedan destilar al 100%. De hecho, lo más cercano a un producto o un compuesto totalmente puro es un patrón primario, y los patrones primarios ni siquiera son líquidos, son sales. Entonces, pues lo vamos a dejar así. Bien, una vez teniendo todo esto, estos datos, pues tenemos una hoja de resultado, por así decirlo.
donde tenemos que la temperatura de entrada es 298,15, que es igual a 25 Celsius. Esa es la temperatura a la que entra la mezcla del intercambiador de calor, y eso es normal porque pues está entrando de una mezcla a presión y temperatura atmosférica que estaba en un recipiente, está entrando a lo que es el intercambiador de calor, y nosotros queremos llevarlo a una temperatura de 81 grados Celsius. Ya nos calcula lo que es el área de intercambio de lo que es, como se llama nuestro intercambiador de calor, que es en este caso un tubos concéntricos. No es un intercambiador de calor complejo, es decir, que hay intercambiadores como los NEM o los ICE que tienen una coraza grande y un número de paquete de tubos, ya sea fijos o movibles, dependiendo de las condiciones. Pero bueno, en este caso es el intercambiador de calor más sencillo. Eh, Tenemos que el diámetro del tubo interno es este de acá y el diámetro de la coraza es este de acá. Tenemos también que el caudal másico de agua necesario es agua a 100 grados Celsius. Se necesitan 70,18 kilogramos por segundo para poder llevar la mezcla de 25 a 81 grados Celsius. Digo, kilogramos por segundo, creo que dije menos. Bueno, la temperatura del caudal másico del agua es 100. Y la temperatura de salida, es decir, que a la hora que entra está 100 y a la hora que sale ya perdió temperatura por cederle a lo que es la mezcla que está saliendo, y pues, por ende el agua que estaba a 100 grados sale a 67. Cabe recalcar que este intercambiador de calor es de flujo cruzado, con counter, no es en la misma dirección. Eso pues para hacer un intercambio de calor más eficiente. Los que saben de química o de ingeniería química y diseños de equipos y procesos de preparación saben a lo que me refiero. Entonces tenemos aquí el siguiente parámetro, el siguiente sector, que es el lote destilado. Es decir, que de los, ¿cuánto habíamos propuesto en la destilación? Bueno, en la mezcla, 300 kilogramos por hora. Ok. Entonces esto nos dice que vamos a destilar 128,25 kilogramos por hora de nuestro componente más volátil, que en este caso es benceno. Y en los fondos va a quedar bueno, 171,75. Claro que en los fondos todavía queda ahí una partecilla que creo que es el 5%, y la mayoría de esto, el 95%, es benceno. El otro 5%, si no ahora recuerdo, es ácido acético. Aquí tenemos también la conversión de kilogramos por hora a kilomol por hora. Tenemos el lote de fondos igual en kilomol por hora, el reflujo mínimo que se calcula y el reflujo real al que está trabajando la torre. Eso también tiene una serie de fórmulas, no complicadas, pero bastante laboriosas. Para los que lo han hecho a mano sabrán que es un pinche dolor de olas, pero bueno. Y aquí nos bota lo que es el número de etapas, que son 10. No estoy hablando de etapas mínimas, estoy hablando ya de etapas reales. Y aquí tenemos la etapa de alimentación, es decir, que es la etapa donde está entrando lo que es la mezcla, el número de plato, o sea, el plato número 5. Y la temperatura a la que está trabajando la torre. En este caso son 80 grados, que es lo que determina, porque estamos destilando precisamente a esa temperatura, y la temperatura de ebullición del más volátil. Y tenemos que el precio de la mezcla es de 6,416, en este caso pesos mexicanos. El gasto energético es de 40,000. Y el gasto energético de la destilación, bla, 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 para un proceso de 81,172,54. Los costos van a variar. Por ejemplo, estos costos yo los saqué de una tabla de alza y venta, pero pues en su país puede que sea más barato o puede que los encuentren al mayoreo. En este caso, pues, yo los encontré por unidad, entonces eso aumenta el precio. Es por eso que es un poco exagerado. Pero pues el chiste es que si no es algo que bueno, que no se ajuste a los precios de donde estás sacando la información, pues lo puedes cambiar en la sección de base de datos. La sección de base de datos, pues está en la parte de ahí. Simplemente le das clic y ya. Bueno, esto es para la hoja de resultados, pero si nosotros nos fuéramos al proceso general, pues todo esto lo calcula. Y aquí ya sale más o menos, bueno, ya sale lo que es, cómo se llama el diagrama. El diagrama en este caso, pues ya sabemos que tenemos un intercambiador que entra lo que es la mezcla, se calienta con agua, sale a cierta temperatura el agua una vez que se dio el calor. Tenemos unos datos de salida, una temperatura de salida, un gasto energético, el diámetro interno, el diámetro externo, el área de intercambio.
Una vez que sea el tema, pues se genera lo que es el diagrama de equilibrio líquido-vapor, esto por medio de volatilidades relativas. Este programa funciona precisamente a base de volatilidades relativas, que es un poquito menos exacto que podría ser los parámetros de Antoine. Para construir diagramas de equilibrio líquido-vapor se puede hacer ya por volatilidades relativas o se puede hacer por parámetros de Antoine precisamente en conjunto con ley de Raoult. Pero la verdad es que me dio hueva. Y al final de cuentas, pues el error es como de, no, de 0,005. Entonces, pues es algo despreciable desde mi punto de vista. Pues para eso ya sabemos que tenemos la especie, la temperatura de ebullición, el CP a condiciones normales, pues precisamente a lo que se entra a condiciones normales, el CP promedio. Y tenemos aquí también, ¿dónde está? Ah, sí está el módulo de destilación, ok. El módulo de destilación, aquí está lo que le es la volatilidad relativa. Volvemos a lo mismo, que tenemos especie uno, tenemos temperatura de ebullición en grados Celsius, tenemos aquí el peso molecular, y aquí tenemos lo que es la entalpía de vaporización. La tenemos en Joule mol. Puedes utilizar las unidades que más te den la gana, pero tendrías que modificar la base de datos. Nosotros lo utilizamos en este caso de esa manera porque pues es lo que encontramos en el libro. Si no mal recuerdo, lo sacamos del Smith. La R, que es constante de gases ideales, esta R la tienes que seleccionar en base a las unidades que vas a hacer análisis dimensional. En este caso, para este caso en específico, puedo utilizar lo que es Joule mol y Joule mol Kelvin. Y hacemos un promedio de estas dos entalpías. Utilizamos estas fórmulas. Esta es para la volatilidad relativa, que es la exponencial de lo que es como se llama la entalpía de vaporización promedio sobre la constante de los gases ideales que multiplica uno sobre la temperatura 2 sobre la temperatura uno menos uno sobre la temperatura 2. Esto es para calcular Y fracción y eso es para calcular lo que son los puntos de burbuja. Y pues si nosotros nos vamos de nuevo a esta parte, pues aquí ya viene lo bueno. Pues aquí ya está lo que es la volatilidad relativa, la fracción molar de alimentación, de alimento, la fracción molar de destilado. eh, Tenemos también la fracción de fondos, la calidad de alimentación que habíamos seleccionado y pues bla, 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 bla. Entonces en esto nos dice que la etapa de alimentación es la 5 y las etapas totales son 9,20 que uno lo puede redondear. Este, Este gráfico es muy útil porque ya está en automático. Eh, si alguien ha hecho un Macale Tail de primera, o sea, la primera vez que te hacen hacer un Macale Tail es hacerlo a mano. Y hacerlo a mano es muy, muy, muy laborioso. Da un chingo de hueva. Entonces, pues, si nosotros llegáramos a cambiar, por ejemplo, en este caso era benceno y ácido acético, pero si nosotros ponemos en este caso cloroformo y ponemos, no sé, agua en la lista desplegable, pues en automático, si nos vamos ahora hacia lo que es el módulo de destilación, pues a la vez que se actualiza lo que es el gráfico de equilibrio líquido-vapor, también actualiza lo que es el gráfico de etapa. Entonces, pues ya no tienes que estar graficando a mano. ¿Pero cómo se hace eso? Pues se hace por iteraciones variadas. En este caso, pues te va dando las coordenadas de lo que es esta línea de acá. Y cada que, bueno, sale aquí cómo se llama lo que es la primera línea, la línea de alimentación superior o la línea de operación superior, que está partiendo de lo que es como se llama lo que queremos destilar. Entonces sale de acá y golpea contra la línea de lo que es como se llama los puntos de burbuja, creo que era algo así. Bueno, no importa, pues es el gráfico de trabajo. Entonces da las coordenadas y empieza a hacer las iteraciones. Entonces nos está diciendo que la alimentación es la número 3 y nos dice que tenemos 6 etapas en totales. Pero este gráfico podría llegar hasta unas 100 etapas, si no mal recuerdo. Ujú. Ya encontrar una torre que tenga arriba de 32 platos ya es algo complicado en la vida real y es poco factible, porque pues prácticamente estarías invirtiendo mucho gasto energético en destilar algo, al menos que valiera la pena. Eso se llama destilación azeotrópica. Eh, ¿Cuánto?
También en esta parte te da lo que son algunos datos que a veces piden. Por ejemplo, aquí tenemos pues, las coordenadas X y que se utilizaron para construir lo que es el gráfico. Tenemos también la temperatura de los puntos de burbuja que sacaron con las fórmulas. Tenemos, por ejemplo, aquí generalidades como las coordenadas del punto pinch, las coordenadas de la línea de operación superior, que es la línea de operación del estilado, la línea de operación inferior, que es prácticamente lo que queda en la parte baja de los fondos, y coordenadas para la línea de operación de alimentación, que prácticamente es donde se va a alimentar lo que es como se llama la mezcla en el plato. Y pues si tuviéramos, por ejemplo, una Q, creo que de uno podría irse hacia acá. O sea, dependiendo de la Q, es la naturaleza hacia dónde se dirige esta línea, que es muy importante porque es la línea de alimentación. Entonces uno tiene que tener presente ciertos conceptos en general. También existe una fórmula en específico para lo que es la calcular la Q, muy, muy, muy en específico, no basándote en heuristicidades o en generalidades o en conceptos escritos como los que teníamos ahí, pero pues necesitas tener, aparte de datos bien trazabilizados, y, por ejemplo, mm, las magnitudes correspondientes bien documentadas, pues se hace un poco tedioso, la verdad. Entonces, pues lo dejamos así. Ok. em, em, pues si nos vamos al inicio, pues volvemos allá a lo mismo. Ya tenemos el proceso general, el modo de destilación, el modo de intercambiador de calor, que prácticamente aquí te dice bueno, cuánta cantidad de agua caliente necesitas para llevar la temperatura del punto A al punto E. Tenemos también el volumen, el diámetro de la coraza, del shell y también del tubo interno concéntrico. Eh, tenemos aquí la media logarítmica, también la ecuación general para diseño de intercambiadores de calor. Tenemos aquí también lo que es el modo de costo, que es donde les digo que pueden cambiar el precio de lo que es la sustancia en general. Pues ya sabemos que hay sustancias que son más densas que otras, entonces tienes que completar a veces el kilogramo para encontrar cómo se llama el precio de venta en el mercado. En este caso, pues nosotros lo estamos comprando por kilogramos, porque tenemos un caudal másico y así podemos sacar el caudal de mol, simplemente por esa circunstancia. Entonces, pues aquí tenemos lo que es el agua, ya sabemos que la densidad es esta, o es muy aproximada, la redondeamos, creo que es de 997 kilogramos metro cúbico a temperatura y presión atmosférica. Eh, Entonces, pues tenemos que el precio es este. Pero en este caso, por ejemplo, el benceno es menos denso, entonces tienes que hacer alguna serie de cálculos que ya está automatizado, obviamente, para completar lo que es como se llama el kilogramo. Bien. En este caso, pues eso es lo que se tiene que agregar. 121, pues para comprar el kilogramo, entonces si originalmente valía 25 pesos el litro, ahora va a valer 28 porque se le tiene que agregar para comprar el kilogramo. Es lo mismo para cualquiera de estos componentes. Asimismo, si tienes una sustancia que es más densa, pues se le baja un poco para lo que es como se llama el kilogramo. Si originalmente valía 74,4 pesos el litro, pero pues ya sabemos que el litro es solamente un volumen, más no es una unidad de peso, pues tenemos que bajarle un poco de lo que es como se llaman los gramos, para hacer un kilogramo y pues te sale más barato. Aquí tenemos lo que es la base de datos y bla, 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 bla. Bueno, este simulador te puede servir si te quieres ahorrar el proceso de graficado y algunos otros procesos en general. Eh, Digo, a veces es muy laborioso. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de pues un trabajillo, creo que fue el primer trabajillo con el que hicimos, esto lo hicimos un compañero y yo como un proyectito, y pues se darán cuenta que tienes que hacer una gran serie de pasos para llegar al mismo resultado, desde plantear los diagramas de equilibrio, desde plantear el balance de materia y energía. Por ejemplo, aquí estamos estableciendo gráficos de Fitzgerald y esquema. Aquí está el balance de materia. Aquí está el cálculo de los puntos pinch, porque para calcular los puntos pinch se tiene que utilizar una serie de ecuaciones que les digo no son muy complejas, pero son laboriosas. Y una vez que tú obtienes uno, te tienes que ir al siguiente. O sea, son ecuaciones seriadas para llegar a un resultado general. Luego tenemos aquí lo que es la línea de operación superior, la línea de operación inferior.
Es aquí donde empezamos a graficar, que el simulador, el otro ya lo hace en automático. Tenemos aquí el cambio de reflujo, el número de etapas, pues uno tiene que estar haciéndole una por una. Y el esquema final con los datos. Pues prácticamente este no tiene intercambiador, esto simplemente era rotor. Pero pues voy a dejar ahí la liga en el Drive para quien lo quiera descargar. Digo, algo le ha de servir y lo puede hacer la comparación con otros simuladores de uso comercial o con licencia y pues, se darán cuenta que llegan al mismo resultado. Habrá una variación de medio plato, pero pues es algo despreciable.